Mi fotografía de bodas estaba tirada boca abajo en la tierra. El marco de madera de roble que yo mismo tallé hace 40 años estaba astillado. El cristal que protegía el rostro sonriente de mi difunta esposa estaba roto en docenas de pedazos afilados. Me quedé de pie en el pasillo de mi propia casa, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones. Venía de la clínica cardiológica. El doctor me había puesto cables fríos en el pecho durante 1 hora. Me dijo que mi corazón estaba cansado. Me dijo que a mis 68 años, después de 4 décadas de respirar polvo de cemento y cargar vigas de acero bajo el sol del Valle de San Fernando, necesitaba paz, pero no había paz en mi casa. El pasillo estaba bloqueado por cajas de cartón barato, mis camisas de franela, mis botas de trabajo, mis libros, mis herramientas. Todo estaba amontonado sin cuidado, como si fueran las sobras de una vida que ya no importaba. El olor a polvo y a cartón húmedo llenaba el aire, reemplazando el aroma a canela y café de olla que mi esposa Elena solía mantener vivo en estas paredes. Escuché pasos en la escalera. Eran pasos pesados, arrogantes. Mi hijo Diego bajó los escalones. Llevaba unos zapatos de diseñador que costaban más de lo que yo ganaba en un mes entero cuando empecé como peón de albañil. A sus 35 años, Diego caminaba con la confianza de un hombre rico. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que estaba ahogado en deudas de tarjetas de crédito, tratando de mantener una ilusión. Detrás de él venía Valeria, su esposa. Llevaba un vaso de café helado en una mano y su teléfono en la otra. Valeria ni siquiera me miró a los ojos. Se quedó mirando la pantalla de su teléfono, con esa sonrisa vacía y ensayada que usaba para sus redes sociales. Diego se detuvo frente a las cajas. Cruzó los brazos. No había culpa en su rostro, solo una fría y calculada impaciencia. Él me miró y pronunció las palabras que romperían mi alma para siempre. Mi esposa se queda con tu cuarto, o te largas. El silencio cayó sobre nosotros como una losa de concreto. Miré a mi hijo, el niño al que le enseñé a caminar en este mismo pasillo. El niño por el que trabajé turnos dobles para pagarle una universidad privada que nunca terminó. La audacia de sus palabras me dejó paralizado. Estaba reclamando la propiedad de una casa por la que nunca había pagado un solo centavo. Esta casa era mi sangre. Literalmente. Yo mismo mezclé el cemento de los cimientos. Yo mismo clavé cada tabla del techo. Pero en la mente de Diego, mi sacrificio no era un regalo. Era una deuda que yo tenía con él por haberlo traído al mundo. Él creía que el sueño americano significaba tomar lo que otros habían construido. Valeria dio un paso adelante. Su voz era aguda, fingiendo una amabilidad que me revolvió el estómago. Ella dijo que necesitaban el dormitorio principal para su nuevo estudio de grabación. Dijo que la luz natural de mi cuarto era perfecta para su estética. Estética. Esa era la palabra que usaba para destruir mi hogar. Diego dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio. Dijo que yo ya estaba viejo, que no necesitaba tanto espacio, que el sótano era lo suficientemente grande para mis cosas. Recordé todas las veces que lo salvé de la ruina. Los miles de dólares que saqué de mis ahorros de retiro para pagar sus autos arrendados. Los préstamos que le di para sus negocios que siempre fracasaban. Mi amor de padre fue mi error más grande. Lo amé tanto que le quité la oportunidad de hacerse hombre. Lo convertí en un parásito. No grité. No levanté los puños. Los hombres de mi generación no hacemos berrinches. Nos tragamos el dolor hasta que se convierte en callo. Agaché la cabeza. Recogí la fotografía rota de mi esposa. Y comencé a cargar mis cajas hacia la puerta del sótano. Escuché a Valeria suspirar de alivio a mis espaldas. Escuché a Diego decirle que llamara a los pintores para tapar el color terracota de las paredes. El sótano estaba frío. Olía a humedad y a tierra vieja. La luz era un solo foco amarillo que colgaba de un cable pelado. Puse mi colchón en una esquina, sobre unas tarimas de madera para que no tocara el concreto helado. Me senté en el borde de la cama. Mis rodillas crujieron. Mis manos, llenas de cicatrices y nudos por la artritis, temblaban ligeramente. Miré la foto de Elena. Le pedí perdón en un susurro. Le pedí perdón por haber dejado que nuestro hijo se convirtiera en un extraño sin alma. Los días siguientes fueron una tortura lenta y sistemática. Una campaña de borrado psicológico. Valeria comenzó a esterilizar la casa. Arrancó las cortinas bordadas a mano que Elena había hecho.
Las tiró a la basura en bolsas negras, pintó toda la madera de un blanco clínico y frío. La casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como la sala de espera de un hospital. Mi presencia se volvió una molestia para ellos. Si yo subía a la cocina a prepararme un té, Valeria rodaba los ojos y salía de la habitación. Un martes por la mañana, subí a buscar un plato de comida tradicional que mi hermana Carmen me había traído el día anterior. Abrí el refrigerador. Mi comida no estaba. Encontré los recipientes vacíos en el fregadero. Valeria había tirado mi comida a la basura. Ella entró a la cocina, grabando con su teléfono. Me vio mirando el fregadero y bajó el teléfono por un segundo. Me dijo que mi comida olía demasiado fuerte, que impregnaba la casa con olor a grasa y especias, que no iba con el estilo de vida limpio que ella estaba promoviendo en Internet. Apreté la mandíbula. Sentí la humillación quemándome la garganta. Pero no dije nada. Volví a bajar las escaleras hacia mi encierro. Esa misma tarde, intenté entrar a mi antiguo estudio. Quería buscar unos documentos médicos. La llave no giró. Valeria había cambiado la cerradura. Había instalado una cerradura electrónica moderna. Un panel negro de cristal sin agujero para llave. Yo no tenía el código. Me quedé parado frente a la puerta de mi propio estudio, sintiéndome como un ladrón en mi propia casa. Desde el otro lado del pasillo, escuché la voz de Valeria. Estaba grabando otro de sus videos. Me acerqué en silencio. Su voz sonaba dulce, falsa, llena de una alegría artificial. Ella le decía a sus seguidores que estaba muy emocionada de mostrarles la remodelación de su casa heredada. La palabra me golpeó como un martillo en el pecho. Ella hablaba de la casa como si yo ya estuviera muerto. Como si yo fuera un fantasma que solo esperaba su turno para desaparecer bajo la tierra. Estaban borrando mi existencia mientras yo todavía respiraba en el sótano. La única razón por la que no tomé mis cosas y me fui a vivir con mi hermana Carmen era mi nieto. Leo tenía 8 años. Era un niño callado, de ojos grandes y observadores. Él no tenía la culpa de la podredumbre moral de sus padres. Él era puro. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las pequeñas ventanas del sótano, escuché pasos ligeros en la escalera de madera. Leo bajó despacio. Traía una cobija arrastrando y un pequeño coche de juguete en la mano. Me miró desde el último escalón. Sus ojos reflejaban una tristeza que ningún niño de 8 años debería conocer. Le pregunté qué hacía en el sótano oscuro. Él corrió hacia mí y se sentó a mi lado en el colchón. Me dijo que allá arriba había mucho ruido, que su mamá siempre estaba gritándole a una pantalla, y que su papá siempre estaba enojado hablando por teléfono sobre dinero. Leo apoyó su cabeza en mi brazo. Su voz era apenas un susurro. Me dijo que este rincón oscuro del sótano era el primer lugar que se sentía como un hogar de verdad. Sentí un nudo en la garganta que casi me ahoga. Abracé a mi nieto. Sentí sus pequeños hombros temblar. En ese momento, tomé una decisión. Me tragaría todo el veneno. Soportaría todas las humillaciones. Dormiría en el concreto frío, y dejaría que me trataran como a un perro callejero, solo para asegurarme de que este niño tuviera un refugio. El amor de un abuelo es un escudo pesado, pero yo estaba dispuesto a cargarlo hasta mi último aliento. Pero la maldad de la codicia no tiene límites, no se conforma con humillar. Necesita destruir. Fue un jueves por la madrugada. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Me desperté con una sed terrible. El aire del sótano estaba seco y lleno de polvo. Subí las escaleras en silencio, pisando los bordes de los escalones de madera para que no rechinaran. Conozco cada sonido de esta casa. Sé dónde pisar para ser un fantasma. Llegué al pasillo oscuro. Vi una luz tenue que venía de la cocina. Iba a entrar, pero escuché la voz de Diego. Sonaba desesperado. Sonaba como un animal acorralado. Me detuve en las sombras, justo detrás de la pared del comedor. Diego decía que el tiempo se había acabado, que los hombres a los que les debía dinero ya no iban a esperar más. Hablaba de $80,000, deudas de juego, apuestas deportivas que había hecho para intentar recuperar el dinero que perdió en su último negocio falso. Escuché el sonido del hielo golpeando el cristal. Valeria se estaba sirviendo un trago. Su voz era fría, calculadora. No había pánico en ella, solo una estrategia despiadada. Ella le dijo a Diego que dejara de llorar como un niño, que la solución estaba durmiendo en el sótano. Mi sangre se detuvo. Pegué la espalda a la pared, conteniendo la respiración. Valeria explicó su plan con la tranquilidad de quien planea una lista de compras. Dijo que yo ya estaba viejo,
que mi corazón estaba fallando, que solo necesitaban convencer a un juez de que mi mente también se estaba deteriorando. Habló de declararme legalmente incompetente, de forzar un diagnóstico de demencia. Dijo que una vez que Diego tuviera el poder notarial absoluto sobre mí, podrían refinanciar la casa, podrían sacar todo el valor de la propiedad, pagar las deudas de juego y mandarme a un asilo del Estado. Diego dudó por un segundo. Su voz tembló al preguntar qué pasaría si yo me negaba a ir al médico. ¿Qué pasaría si yo peleaba en la corte? La respuesta de Valeria fue un veneno tan puro que casi pude olerlo en el aire. Ella dijo que usarían a Leo. Dijo que me amenazarían con no dejarme ver a mi nieto nunca más. Que me dirían que si no firmaba los papeles de evaluación médica, se llevarían a Leo a otro estado y borrarían mi nombre de su vida. Valeria se rió en la oscuridad. Una risa corta y seca. Dijo que el viejo haría cualquier cosa por el mocoso, que mi amor por el niño era mi punto débil, y que iban a exprimir ese amor hasta sacarme la última gota de sangre y el último ladrillo de la casa. Diego no la detuvo. No defendió a su padre. No defendió a su propio hijo. Escuché a mi hijo murmurar que estaba bien, que llamarían a los abogados por la mañana. Me quedé en la oscuridad del pasillo. El silencio de la casa me envolvió. Esperaba sentir dolor. Esperaba sentir esa puñalada en el pecho que me había llevado a la clínica cardiológica semanas atrás, pero no sentí dolor, no sentí tristeza. El amor incondicional que había albergado por mi hijo durante 35 años se evaporó en ese instante. Se secó como una gota de agua en una plancha de acero hirviendo. La traición había trascendido la simple codicia. Esto no era sobre dinero. Esto era pura malicia. Estaban dispuestos a usar la inocencia de mi nieto como un arma de extorsión. Mi tristeza se endureció. Se convirtió en un bloque de hielo absoluto y perfecto. Di media vuelta y bajé las escaleras hacia el sótano. Mis pasos ya no eran los de un anciano derrotado. Eran los pasos de un hombre que acaba de despertar. Llegué a mi rincón oscuro. Encendí el foco amarillo. Me arrodillé frente a mi cama y saqué una vieja caja de herramientas de metal oxidado que estaba escondida debajo del colchón. Abrí el candado con una pequeña llave que llevaba colgada en el cuello, junto a mi medalla de la Virgen. Dentro de la caja no había herramientas, había documentos. Saqué un sobremanila grueso. Lo abrí sobre la cama. Allí estaban las escrituras originales de la casa, el título de propiedad, los documentos del fideicomiso que establecí hace 20 años. Diego y Valeria eran arrogantes, pero también eran estúpidos. Asumieron que por ser el hijo único, Diego ya era el dueño de todo. Asumieron que mi silencio era ignorancia. No sabían que la casa estaba completamente pagada. No sabían que mi nombre era el único que importaba ante la ley. Miré la fotografía rota de mi esposa. Le prometí que protegería nuestro legado. Le prometí que protegería a nuestro nieto. Y le prometí que el parásito que criamos conocería el verdadero peso de la ruina. Tomé mi teléfono celular. Eran las 4 de la mañana. Busqué el número de Héctor, mi viejo amigo. El abogado más implacable y despiadado de todos Los Ángeles. Un hombre que me debía la vida desde nuestros días en la construcción. Presioné el botón de llamar. Escuché el tono de espera en la oscuridad del sótano. El juego de la humillación había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. Miré la fotografía rota de mi esposa. Le prometí que protegería nuestro legado. Le prometí que protegería a nuestro nieto. Y le prometí que el parásito que criamos conocería el verdadero peso de la ruina. Tomé mi teléfono celular. Eran las 4 de la mañana. Busqué el número de Héctor, mi viejo amigo. El abogado más implacable y despiadado de todos Los Ángeles. Un hombre que me debía la vida desde nuestros días en la construcción. Presioné el botón de llamar. Escuché el tono de espera en la oscuridad del sótano. El juego de la humillación había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. Héctor contestó al tercer timbre. Su voz sonaba ronca por el sueño, pero cuando escuchó mi tono, el cansancio desapareció de inmediato. Le dije que necesitaba verlo a primera hora. Que trajera los papeles del fideicomiso y los documentos de la propiedad. Él no hizo preguntas. Solo dijo que me vería a las 8 en punto en su oficina. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa, hasta que el sol comenzó a filtrarse por la pequeña ventana del sótano. Esa misma noche, Valeria y Diego organizaron una cena. Invitaron a 3 parejas de amigos. Gente que hablaba de criptomonedas,
de inversiones inmobiliarias y de marcas de ropa que yo ni siquiera sabía pronunciar. El olor a comida cara y vino importado llenaba la casa. Yo subí a la cocina para servirme un vaso de agua. El comedor estaba iluminado por unas luces blancas y frías que Valeria había instalado para sus videos. Cuando entré, las risas se detuvieron. Todos me miraron como si yo fuera un vagabundo que acababa de entrar por la puerta equivocada. Diego estaba sentado en la cabecera de la mesa. Mi mesa. La mesa de roble macizo que compré con mi primer bono de capataz hace 30 años. Él levantó su copa de vino y me miró con una sonrisa burlona. Les dijo a sus amigos que yo era el antiguo dueño, que me estaban dejando vivir en el sótano por caridad, porque yo no había sabido administrar mi dinero para el retiro. Uno de los invitados, un hombre joven con un reloj de oro que valía más que mi camioneta, soltó una carcajada. Dijo que era muy noble de su parte no haberme mandado a un asilo del Estado. Valeria intervino, tocando el brazo de su esposo con una devoción falsa y calculada. Dijo que la familia siempre es lo primero, aunque sea una carga pesada. Sentí el agua fría en mi vaso. Mis nudillos estaban blancos de apretar el cristal. Caminé lentamente hacia la mesa. El silencio se volvió denso y pesado. Miré a Diego a los ojos. Detrás de toda esa arrogancia, vi al niño asustado que siempre corría a esconderse detrás de las faldas de su madre cuando rompía algo. Le dije que quería hablar con él a solas. 1 minuto. Diego rodó los ojos. Suspiró con exageración y se levantó de la silla. Caminamos hacia el pasillo, lejos de las miradas curiosas de sus amigos. Le di su última oportunidad. La última salida antes de cerrar la puerta de la trampa. Le pregunté si realmente creía que esto era lo correcto. Si realmente iba a dejar que su esposa me tratara como a un perro en la casa que su madre y yo construimos con nuestra propia sangre. Diego se cruzó de brazos. Su rostro se endureció con una frialdad que me dio asco. Me dijo que dejara de vivir en el pasado, que esta casa ahora era suya, y que si su madre estuviera viva, ella estaría de acuerdo con él. Dijo que Elena siempre quiso lo mejor para él, y que yo solo era un viejo egoísta que no quería soltar el control. Usar el nombre de mi difunta esposa para justificar su avaricia fue el último clavo en su ataúd. No sentí rabia, sentí una claridad absoluta, una paz helada que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Asentí con la cabeza. Le dije que tenía razón, que el pasado ya no importaba. Me di la vuelta y bajé las escaleras hacia el sótano, escuchando cómo Diego volvía al comedor para seguir burlándose de mí con sus amigos. Él había tomado su decisión. Yo había tomado la mía. Elegí mi dignidad sobre un hijo tóxico. A la mañana siguiente, manejé mi vieja camioneta hasta el centro de la ciudad. La oficina de Héctor estaba en el piso 20 de un edificio de cristal. Héctor y yo nos conocimos hace 40 años. Él era un estudiante de Derecho que trabajaba en la construcción para pagar sus estudios. Un día, una viga de acero se soltó de la grúa. Yo lo empujé fuera del camino justo a tiempo. La viga me destrozó el hombro izquierdo, pero le salvó la vida a él. Desde ese día, Héctor me llamaba hermano. Y ahora, necesitaba a mi hermano para ejecutar mi sentencia. Entré a su oficina. Olía a cuero viejo y a café cargado. Héctor estaba sentado detrás de un escritorio de caoba. Tenía el pelo blanco y la mirada afilada de un hombre que ha destruido a cientos de personas en los tribunales. Me senté frente a él y puse mis manos sobre el escritorio. Le dije que quería vender la casa. Hoy mismo. Héctor frunció el ceño. Sabía lo que esa casa significaba para mí. Sabía que cada ladrillo tenía el sudor de mi frente. Me preguntó por Diego. Le conté todo. Le conté sobre las cajas en el pasillo, sobre el sótano, sobre la comida tirada a la basura, y le conté sobre la conversación que escuché en la madrugada. El plan para declararme incompetente y robarme a mi nieto. Héctor no dijo una sola palabra durante 10 minutos. Solo escuchaba, mientras sus ojos se volvían cada vez más oscuros. Cuando terminé de hablar, Héctor abrió un cajón de su escritorio y sacó una pluma de oro. Me dijo que íbamos a hacer mucho más que vender la casa. Íbamos a cortar la infección de raíz. Durante las siguientes 3 horas, redactamos un nuevo testamento. Desheredé a Diego por completo. Cada centavo, cada propiedad, cada seguro de vida. Todo le fue revocado legalmente. En su lugar, establecimos un fideicomiso educativo blindado para mi nieto Leo. Un fondo intocable. Diego y Valeria no podrían sacar ni un solo dólar de ese dinero.
ni siquiera para comprarle un lápiz al niño. El dinero sería administrado por Héctor, y solo podría usarse para la universidad de Leo cuando cumpliera 18 años. Luego, pasamos a la casa. Héctor llamó a Sofía, una agente de bienes raíces que se especializaba en ventas rápidas y discretas para clientes de alto perfil. Sofía llegó a la oficina en menos de una hora. Era una mujer de unos 40 años, vestida con un traje gris impecable. Le expliqué la situación. Le dije que necesitaba vender la casa en efectivo, sin que los ocupantes actuales se dieran cuenta. Sofía sonrió. Una sonrisa profesional y fría. Dijo que el mercado en el Valle de San Fernando estaba ardiendo, que los inversionistas pagaban en efectivo por casas como la mía para demolerlas y construir mansiones modernas. Me garantizó que tendría un comprador en menos de una semana, y que el cierre se haría en 20 días. Firmé los documentos de autorización. Al poner mi firma en ese papel, sentí que me arrancaban un pedazo del alma. Estaba vendiendo el único lugar donde el recuerdo de mi esposa seguía vivo, pero sabía que los recuerdos no están en las paredes, están en la memoria. Y yo no iba a dejar que mi hijo manchara la memoria de Elena con su avaricia. Héctor me miró a los ojos cuando le entregué los papeles. Me dijo que no habría vuelta atrás, que una vez que la venta se cerrara, Diego terminaría en la calle. Le respondí que eso era exactamente lo que él había pedido. Los siguientes días en la casa fueron surrealistas. Diego y Valeria actuaban como si ya hubieran ganado la guerra. Contrataron a unos contratistas baratos para derribar una de las paredes del dormitorio principal. Valeria quería instalar un sauna de lujo. Decía que lo necesitaba para su bienestar mental y para sus videos de internet. El ruido de los mazos golpeando el yeso y la madera resonaba por toda la casa. El polvo blanco cubría los pisos de madera que yo había pulido de rodillas. Mientras ellos destruían mi cuarto, Sofía comenzó a hacer su trabajo. Ella visitaba la casa durante el día, cuando Diego estaba en su supuesta oficina y Valeria estaba en el gimnasio. Sofía traía a los inversionistas disfrazados de inspectores de la ciudad o de contratistas de plomería. Caminaban por los pasillos con tablas de apuntes, evaluando los cimientos, midiendo los terrenos. Valeria llegó a cruzarse con uno de ellos una tarde. Le preguntó qué hacía en su casa. El inversionista, un hombre mayor con un traje a la medida, la miró de arriba a abajo y le dijo que estaba revisando las tuberías principales por orden del dueño. Valeria rodó los ojos y se fue a grabar un video a la cocina, quejándose de lo inútil que era yo para mantener la casa. No tenía idea de que ese hombre acababa de ofrecer $1.200.000 en efectivo por la propiedad. Mientras tanto, yo comencé a vaciar mi vida en silencio. Cada noche, cuando la casa dormía, yo subía del sótano con una o dos cajas pequeñas, las cargaba en mi camioneta y manejaba hasta la casa de mi hermana Carmen, en la ciudad vecina. Carmen me recibía en la madrugada con una taza de café caliente y lágrimas en los ojos. Ella sabía lo que estaba pasando. Ella conocía el plan. Su casa olía a pan tostado y a jabón de lavanda. Era un hogar de verdad, un refugio. Llevé mis herramientas, mis libros y, lo más importante, las fotografías y los recuerdos de Elena. Dejé el sótano prácticamente vacío, excepto por el colchón y un par de camisas viejas para mantener la ilusión. Diego y Valeria estaban tan absortos en su propio narcisismo que ni siquiera notaron que yo estaba desapareciendo frente a sus ojos. El cierre de la venta estaba programado para un viernes. El miércoles por la tarde, encontré a mi nieto Leo sentado en el escalón del porche trasero. Tenía un cuaderno de dibujo en las rodillas. Estaban esbujando la casa. Me senté a su lado. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada. Miré su dibujo. Había dibujado la casa con colores cálidos. Había dibujado a un hombre mayor en la ventana del sótano. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Le puse una mano en el hombro. Su pequeño cuerpo se relajó al sentir mi tacto. Le dije que su dibujo era hermoso, que tenía el mismo talento para el arte que su abuela Elena. Leo me miró con sus ojos grandes y tristes. Me preguntó si yo me iba a ir. Los niños saben cosas que los adultos ignoran. Ellos sienten la energía del aire. Sienten cuando algo está a punto de romperse. Tragué saliva, intentando deshacer el nudo en mi garganta. Le dije que a veces, las personas tienen que irse lejos para poder proteger el amor que todavía tienen. Le expliqué que el amor es como un árbol pequeño. Si lo dejas en una tierra llena de veneno, se marchita. Tienes que sacarlo de ahí y plantarlo en un lugar seguro para que pueda crecer. Leo no entendió todas las palabras,
pero entendió el sentimiento. Me abrazó con fuerza. Escondió su rostro en mi pecho. Le susurré al oído que nunca lo iba a abandonar. Que había preparado un regalo muy especial para él. Un regalo que lo protegería cuando fuera mayor. Le hice prometer que siempre sería un buen hombre. Que nunca dejaría que el dinero le pudriera el corazón. Él asintió contra mi camisa. Esa fue mi despedida. No hubo lágrimas dramáticas. Solo una promesa silenciosa entre un abuelo y su nieto. El jueves por la noche, un día antes de la ejecución, Diego y Valeria organizaron una fiesta de inauguración. Querían celebrar que finalmente habían terminado de destruir el dormitorio principal y habían instalado su estúpido sauna. La casa estaba llena de gente ruidosa. La música electrónica hacía vibrar los cristales de las ventanas. Yo estaba sentado en una vieja silla de mimbre en el porche delantero, envuelto en una chaqueta gruesa. La noche estaba fría. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que apenas se veían por las luces de la ciudad. Diego salió al porche con un vaso de whisky en la mano. Estaba sudando, con la camisa desabotonada y los ojos brillantes por el alcohol. Se apoyó en el barandal y me miró con lástima. Me dijo que debería entrar, que me iba a congelar aquí afuera como un perro viejo. Le respondí que prefería el aire frío. Diego se rió, una risa vacía y hueca. Me dijo que me acostumbrara, que pronto iban a remodelar el sótano para hacer un gimnasio, y que yo tendría que buscarme un cuarto en un asilo barato. Dijo que ya había hablado con unos abogados, que la próxima semana iban a llevarme a un médico para evaluar mi estado mental. Me miró con una crueldad que me heló la sangre. Me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de administrar mis cheques del seguro social. Valeria salió detrás de él, abrazándolo por la cintura. Ella me miró con esa sonrisa de plástico y me dijo que era por mi propio bien, que yo ya no era capaz de tomar decisiones por mí mismo. Yo no me moví. No levanté la voz. Solo los miré. Miré a mi hijo, perdido en su propia arrogancia. Miré a la mujer que lo había empujado al abismo. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Diego frunció el ceño, confundido por mi reacción. Le dije que disfrutara la fiesta, que disfrutara su nuevo sauna. Le dije que la noche era joven, pero que el amanecer siempre llega. Ellos se miraron, pensando que yo estaba delirando. Entraron a la casa, riéndose de las locuras del viejo. Yo me quedé en el porche. Miré mi reloj. Eran las 11 de la noche. El periodo de cierre de 3 semanas había terminado oficialmente a las 5 de la tarde. El dinero ya estaba en mi cuenta bancaria. Los documentos estaban firmados y sellados por el condado. La casa ya no era mía, y definitivamente, ya no era de ellos. Viernes, 8 de la mañana. El sol apenas comenzaba a calentar el rocío sobre el césped del jardín delantero. Yo estaba de pie en la acera, junto a mi camioneta, con las llaves en la mano. La puerta principal de la casa se abrió de golpe. Diego salió en pijama, descalzo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Detrás de él venía Valeria, gritando histéricamente, sosteniendo su teléfono como si fuera un escudo. En el centro del jardín, clavado profundamente en la tierra, había un enorme letrero de madera, letras rojas y brillantes sobre un fondo blanco. Vendida. Junto al letrero estaba Sofía, la agente de bienes raíces, acompañada por 2 hombres corpulentos en trajes oscuros. Eran los representantes del nuevo dueño. Diego corrió hacia el letrero y trató de arrancarlo de la tierra, pero estaba firmemente anclado. Gritó que esto era una broma, que esta era su propiedad, que iba a llamar a la policía. Sofía dio un paso adelante, abriendo una carpeta de cuero negro. Con una voz calmada y profesional, le informó a Diego que la propiedad había sido vendida legalmente el día de ayer. Le entregó una copia de la escritura pública. Diego arrebató el papel de las manos de Sofía. Sus ojos recorrían las líneas de texto a toda velocidad. Su respiración se volvió errática. Sus manos temblaban tan fuerte que el papel hacía ruido. Valeria leía por encima de su hombro. Su rostro pasó de la furia al terror absoluto en cuestión de segundos. Ella gritó que eso era imposible, que yo no podía vender la casa porque yo estaba senil, que ellos iban a tener el poder notarial. Caminé lentamente hacia ellos. Mis botas de trabajo pisaron el camino de cemento que yo mismo había vertido hace 30 años. Me detuve frente a mi hijo. Lo miré desde toda mi altura. Ya no era el anciano encorvado del sótano. Era el capataz. El hombre que construyó su vida. Le dije, con una voz tan fría y dura como el acero, que nunca fui su prisionero. Le dije que él asumió que mi silencio era debilidad,
que mi paciencia era estupidez. Saqué de mi bolsillo interior el documento original del fideicomiso y se lo puse en el pecho. Le expliqué, lentamente, para que cada palabra se clavara en su cerebro, que la casa siempre estuvo a mi nombre, que nunca hubo una herencia, que él no era dueño ni de un solo clavo en las paredes. Diego cayó de rodillas en el pasto húmedo. El papel se le resbaló de las manos. Miró hacia la casa. Su supuesto imperio. El sauna de lujo. El estudio de grabación. Todo pertenecía ahora a una corporación que iba a demoler el lugar en 2 meses. Valeria comenzó a llorar. Un llanto feo, desesperado. Me gritó que qué iban a hacer. Que no tenían a dónde ir. Que estaban ahogados en deudas. La miré con absoluto desprecio. Le dije que ese ya no era mi problema. Que ella quería mi cuarto, y ahora tenía toda la calle para elegir. Sofía intervino, entregándole a Diego un sobre amarillo. Era el aviso oficial de desalojo. Tenían exactamente 14 días para sacar sus cosas y abandonar la propiedad. Si no lo hacían, el nuevo dueño enviaría a los alguaciles del condado para sacarlos por la fuerza. Diego levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lágrimas de un niño cobarde que finalmente se da cuenta de que ha roto su juguete favorito y nadie se lo va a arreglar. Me llamó papá. Su voz se quebró. Me rogó que no hiciera esto. Me dijo que éramos familia. Esa palabra. Familia. La misma palabra que usaron para humillarme. La misma palabra que usaron para planear mi encierro en un asilo. Me agaché ligeramente para estar más cerca de su rostro. Le dije que la familia se respeta, que la familia no se tira a la basura como un plato de comida vieja. Le dije que él mató a su padre la noche que decidió usar a su propio hijo como moneda de cambio. Me enderecé. Me di la vuelta y caminé hacia mi camioneta. No miré atrás. No escuché los gritos de Valeria, ni los sollozos de Diego. Subí a mi camioneta, encendí el motor y me alejé por la calle, dejando atrás 30 años de recuerdos y a un parásito enfrentando su propia ruina. Han pasado 6 meses desde aquella mañana. Ahora vivo en una pequeña cabaña de madera, frente a un lago, a 3 horas al norte de Los Ángeles. Es un lugar tranquilo. El aire huele a pino y a agua dulce. Compré esta propiedad en efectivo con una fracción del dinero de la venta. El resto está invertido y asegurado. Mi hermana Carmen viene a visitarme los fines de semana. Nos sentamos en el porche a tomar café y a recordar a Elena. Ayer por la tarde, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero yo sabía quién era. Contesté. Era Diego. Su voz sonaba apagada. Rota. Me dijo que Valeria lo había dejado. Que cuando el dinero desapareció y las tarjetas de crédito fueron canceladas, ella empacó sus cosas y se fue con un entrenador del gimnasio. Me dijo que estaba viviendo en un cuarto rentado en un barrio peligroso. Que estaba trabajando doble turno en un almacén para pagar los intereses de sus deudas de juego. Me pidió perdón, lloró a través de la línea telefónica. Un llanto genuino, nacido del sufrimiento real. Me dijo que se había dado cuenta de todo lo que yo había hecho por él. Que entendía el valor del sacrificio. Escuché sus palabras en silencio, mirando el reflejo del sol sobre el agua del lago. Le dije que lo perdonaba, y era verdad. El odio es un veneno demasiado pesado para cargarlo en los últimos años de vida. Yo ya no sentía rencor, pero el perdón no significa amnesia. Le dije que me alegraba de que estuviera trabajando, que el trabajo duro forja el carácter de un hombre. Él hizo una pausa. Esperaba que yo le ofreciera dinero. Esperaba que yo le dijera que viniera a vivir conmigo a la cabaña, pero yo me mantuve firme. Le dije que podía llamarme una vez al mes. Que podía venir a visitarme en Navidad, siempre y cuando trajera a Leo, pero le dejé muy claro que mi billetera estaba cerrada para siempre. Que nunca más volvería a pagar una sola de sus deudas. Diego suspiró. Aceptó las condiciones con la resignación de un hombre que sabe que ha perdido la guerra. Nos despedimos y colgué el teléfono. Me quedé sentado en mi mecedora, escuchando el canto de los pájaros. A veces, el acto de amor más grande que un padre puede hacer por su hijo es dejar que se estrelle contra el muro de la realidad. Los padres no le debemos a nuestros hijos una vida entera de recompensas por su ingratitud. Les debemos las herramientas para sobrevivir. Y a veces, la herramienta más útil es dejar que sientan el peso de sus propias decisiones. Mi corazón está en paz. Mi nieto tiene su futuro asegurado. Y yo, por primera vez en 35 años, soy verdaderamente libre.